Bienvenidos a la economía de DW en español. Desde Berlín soy Juliana González. El temor de una recesión en Estados Unidos aumenta, pero recientes datos sobre el seguro de desempleo revelan una disminución de 17.000 solicitudes, según el reporte del Departamento del Trabajo. El subsecretario de Trabajo, José Javier Rodríguez, indicó que se deben contemplar varios reportes e indicadores económicos en conjunto para evaluar la situación económica de los Estados Unidos, sobre todo tras el reciente informe sobre el Producto Interno Bruto, que fue de 2,8% más alto de lo esperado. Pero de cara a las elecciones presidenciales de noviembre entre Harris y Trump, crece la pregunta de hacia dónde se dirige la principal economía del mundo. El fantasma de la recesión acecha a Estados Unidos. Muchos temen que el fuerte crecimiento se reduzca, derivando en un retroceso de la prosperidad económica. Esto motivó la depreciación de algunos valores financieros. La situación no solo perduró al mercado, también preocupa a la población, como advierten los expertos. Creo que es una leve recesión. ¿Ha llegado ya la temida recesión? ¿Justifica eso una intervención de la Fed con un repentino y agresivo recorte de tasas de interés? No, no lo creo. No en este punto. Es cierto que la economía se debilita. ¿Puede la Fed mantener las tasas altas tanto tiempo? Sí, creo que es posible. Las últimas cifras del mercado de trabajo publicadas por el gobierno alimentan el miedo de la gente. La cifra de desempleo de julio ascendió al 4,3% y ha estado creciendo en los últimos meses. Al mismo tiempo, la decisión de la Reserva Federal de no recortar las tasas de interés generó más preocupación. Muchos economistas sostienen que la inflación está cediendo y que la Fed podría adelantar la bajada de tasas. Eso podría darle un nuevo impulso a la economía y tranquilizaría a los mercados. Al mismo tiempo, la decisión de la Reserva Federal de no recortar las tasas de interés generó más preocupación. Muchos economistas sostienen que la inflación está cediendo y que la Fed podría adelantar la bajada de tasas. Esto podría darle un nuevo impulso a la economía y tranquilizaría a los mercados. La caída de las solicitudes semanales de subsidios de desempleo calma los temores del mercado. Y nosotros ampliamos con mi compañero Jesús García, que nos acompaña desde Nueva York. Jesús, es un placer saludarte. Cuéntanos cómo explicas que reportes como el del seguro de desempleo ayuden a reducir el temor de una recesión en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Juliana? Muchas gracias. Pues bien, como bien señalas, hubo una reducción en cuanto a las solicitudes de seguro de desempleo en los Estados Unidos. En 17,000 se encontraba en 250,000 solicitudes semanales y ha bajado de una manera, digamos, paulatina en las últimas semanas. Al hacer la evaluación de todos los indicadores estadounidenses, este dato es importante después del reporte de la generación de empleos de la semana pasada, que fue en 114,000 empleos, menor de lo que se había estado proyectando en los Estados Unidos. Pero también estaba el reporte del Producto Interno Bruto y de alguna manera estos reportes conjuntos pues abonan a la integración de todo el asunto. Cabe destacar, por ejemplo, y eso es muy importante porque depende mucho de las regiones, no es que, por ejemplo, las solicitudes de desempleo son en todos los estados. Hay estados en particular, por ejemplo, se tenía preocupación lo que estaba pasando en Wisconsin y Missouri, pero ha bajado la solicitud de desempleo en esos estados y en otros más, lo cual podría llevar a un indicador positivo de que la economía pues no se está desacelerando tanto como se había estado pensando. Jesús, decíamos que el subsecretario del Trabajo, José Javier Rodríguez, indicaba que había que considerar otros reportes para poder hablar realmente de la situación de Estados Unidos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así es, entrevisté al subsecretario de Trabajo, José Javier Rodríguez, en el contexto de justamente los reportes de empleo y del seguro de desempleo para entender exactamente cuál era la correlación. Y uno de los aspectos que yo cuestionaba era decir, esto nos está enviando un mensaje de desaceleración de la economía estadounidense, particularmente en el contexto de las elecciones y porque evidentemente esto también genera volatilidad. Y él señaló que es importante, estos datos son muy importantes a tomarlos en consideración, pero también hizo una precisión que otros expertos también
me han señalado en algunas entrevistas realizadas al respecto sobre evaluar el contexto general. Ya escuchábamos algunos de los expertos que ustedes tenían ahora sobre el Producto Interno Bruto, por ejemplo, que es muy importante considerarlo. También hay que contemplar lo que va a ocurrir con las inversiones en los Estados Unidos multianuales con varias leyes, y la semana que entra pues tenemos nuevos reportes, el reporte mensual presupuestal, el índice de precios de consumidores, de ventas al menudeo también, y la producción industrial, que nos pueden dar más luz al respecto. Jesús García, con los ojos puestos en esos reportes la próxima semana, muchas gracias por este análisis desde Nueva York. Gracias, hasta pronto. Y uno de los causantes de esas turbulencias fue Japón, y este jueves el banco de ese país publicó un horizonte para el futuro de su política monetaria luego de que un cambio en la estrategia de expansión monetaria decidida a finales de julio generara abruptas caídas en los mercados mundiales esta semana. La máxima autoridad monetaria de Japón informó que continuará subiendo tasas, en este momento están en el 0,25%, pero en forma gradual para evitar nuevas desestabilizaciones en los mercados. La opción más usada en México para obtener una tarjeta de crédito es a través de tiendas de autoservicio y plataformas digitales. Sin embargo, estas tarjetas, conocidas como departamentales, no se consideran productos financieros y por tanto no están sujetos a la misma regulación que los bancos. Esto ha favorecido la falta de información y el cobro de intereses muy altos. La mayoría de quejas son por pagos no reconocidos y cobros abusivos que pueden terminar en deudas impagables. Todos pueden tenerla. En México, hasta las tiendas y plataformas digitales ofrecen sus tarjetas de crédito. Cristina compró con ella un refrigerador, pero por un error no se registró el pago de su mensualidad de $30. Al mes siguiente, la deuda ya era el triple, por intereses. Así, por 5 años, hasta acumular una deuda impagable de $1,000. Y pues ya era una cantidad, pues la verdad, mucho más de la que yo había comprado, porque ya se habían generado muchos intereses. Posteriormente, pues me llamaban y me llamaban muchísimas veces, fácil 20, 30 veces al día, pidiéndome que quisiera el pago y quisiera el pago. Cristina finalmente pagó el valor total del refrigerador, pero no pudo salir de la lista negra del buró de crédito. Eso le impide pedir cualquier otro préstamo. Es solo un ejemplo de los riesgos que enfrentan quienes usan tarjetas departamentales en México. En 2021 ya eran 17 millones de personas. La consultora Fiorentina García fundó una organización de consumidores en línea, TechCheck, que detectó que al no tratarse como productos financieros, estas tarjetas no están reguladas por la Ley de Transparencia Bancaria y no dan información suficiente. Por la falta de transparencia que tienen las y los consumidores sobre las tasas de interés, sobre los costos anuales totales, y por la falta de sistematización y regulación que tenemos frente a los contratos de adhesión que pueden tener estas tarjetas departamentales, ¿no? Como no están supervisados por la autoridad, en este caso con experiencia, que sería la Conducef. La Procuraduría Federal del Consumidor es la que recibe las quejas, que fueron más de 5.000 desde el año pasado. La mayoría por errores de cobro, pero también por servicios no solicitados, cobros indebidos o abusivos. Si la reclamación no se resuelve vía telefónica, los afectados deben además apersonarse en estas oficinas. Su director, David Aguilar, reconoce que sería más eficaz gestionar las quejas a través de la Comisión de Servicios Financieros. El tema de las quejas oscila alrededor del 30% del total de aquellas recibidas por cualquier motivo respecto a tiendas departamentales. ¿Cuáles son los principales motivos? Y enfatizo mucho porque se va casi al 50% de este 30%, que son los cargos no reconocidos. Cargos y cobros de tarjetas pensadas para obtener créditos accesibles, pero que, como para Cristina, pueden volverse una pesadilla y hundir la economía de un hogar.
Cuando los bancos tradicionales rechazan entregar una línea de crédito, muchos optan por hacerse una tarjeta departamental para así generar un historial crediticio, un riesgo que deben asumir para más adelante abrirse las puertas para obtener un préstamo. Y nos vamos a Bangladesh, donde la producción textil quedó interrumpida por las semanas de protestas que forzaron la caída del gobierno. Y eso tiene efectos en el mercado internacional. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, Bangladesh fue el tercer mayor exportador de ropa del mundo el año pasado, esto después de China y la Unión Europea. Semanas de protestas paralizaron el trabajo en esta planta textil de Bangladesh. Tejidos Urmi dejó de enviar pedidos a empresas como Zara, Tesco, Aldi, Adidas, Puma o Nike, que se ven obligados a esperar. Para los 8.000 empleados, el cierre de la producción implica pérdidas de salario. Durante las protestas, nuestra empresa estuvo cerrada y perdimos mucho dinero. Estamos asustados. Somos pobres y dependemos del jornal diario para sobrevivir. ¿Cómo van a subsistir nuestras familias si no trabajamos? Los gerentes de la compañía aseguran que el retraso de los envíos a los clientes internacionales ha generado pérdidas de $2.200.000. Durante las protestas, nuestras plantas permanecieron 6 días cerradas. Solo en esta fábrica dejamos de producir 228.000 prendas de ropa y perdimos $107.000. Según datos de la Federación Nacional de Industria, el sector textil bangladesí genera más del 80% de las exportaciones del país. Bangladesh cuenta con más de 40.000 fábricas textiles que suministran ropa al mercado internacional. Ahora el sector confía en que los cambios políticos impulsen la paz y mejoren las condiciones de producción. Y así llegamos nosotros al final de la economía. En nombre de todo el equipo de Deutsche Welle Noticias, muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.